Bueno, vamos a empezar este nuevo video con lo que se denomina en la historiografía las presidencias radicales. Como habíamos visto en el régimen, digamos, antes de la sanción de la ley Saspeña, que daba el voto universal, obligatorio y secreto, el régimen estaba, digamos, todo el gobierno, si bien era una democracia, que se accedía a los cargos políticos a través del voto, pero en realidad era todo un fraude, no se votaba, no votaban todos, el padrón, como habíamos dicho, era realizado por el partido justamente que dejaba el gobierno y obviamente como era tan arbitrario, no colocaban o no asentaban los nombres de aquellas personas que sabían que iban a votar en su contra, obviamente que eran opositores. Así lo que la ley Peña hace esta modificación, primero que el padrón electoral era conforme, el padrón único, conforme al enrolamiento, conforme al servicio militar que se había creado en 1902. Así que bueno, cuando se llega a las elecciones de 1916, es la primera elección a presidente utilizando el nuevo sistema de la ley Saspeña. O sea, es la primera elección que se hace sin ser voto cantado y con un padrón realmente objetivo, ¿no? Que bueno, si bien no era tan objetivo porque las mujeres no estaban incluidas, solamente los varones mayores de 18 años que estaban enrolados conforme a la ley de servicio militar. Así que bueno, en base a esa nueva elección con la ley Saspeña, gana justamente el Partido Radical, la Unión Cívica Radical, que es un partido que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Hasta nuestro día sigue vigente la Unión Cívica Radical. Como habíamos dicho también, remontamos un poco hacia atrás, que desde 1880 hasta 1916 tuvo la hegemonía, se sucedían gobiernos, digamos, conservadores, que eran liberales, que querían mantener el status quo. Ahí tenemos personajes como Pellegrini, Roca, Juárez Selman, Figueroa Alcorta. Eran todos presidentes de esta ideología, eh, esta idea liberal y obviamente defendían lo que venían el modelo agroexportador que ya estaba consolidado desde 1880, 1890. Bueno, el Partido Radical, ¿cómo surge? ¿No? ¿Cómo surge el Partido Radical? El Partido Radical, en realidad, como no podía llegar a elecciones por el voto popular, dado el fraude que cometía este gobierno conservador, que era el Partido Autonomista Nacional, el PAN, ¿no? Por su sigla, Partido Autonomista Nacional, que era, en principio, bueno, eran los herederos de Mitre, eran los herederos de los unitarios. ¿Se acuerda cuando vimos unitarios y federales? Este gobierno, digamos, conservador eran los herederos, o sea, cuando termina la guerra civil en 1880, el partido, digamos, unitario se transforma en lo que es el partido liberal y así después en el partido autonomista nacional, en lo que ya era el PAN. Bueno, durante todos esos años, concretamente después de la presidencia de la segunda presidencia de Roca de 1900, hace que el PAN, el Partido Autonomista Nacional, se consolide, ¿no? Y bueno, obviamente que este régimen, como también vimos en el video anterior, estaba carente de legitimidad, porque todo el mundo sabía que se llegaban mediante el fraude, que no había ningún tipo de transparencia en esas elecciones. Bueno, ahí surge el Partido Radical. Primero fue la Unión Cívica, después la Unión Cívica Radical, que tiene su origen allá por 1890. ¿Qué pasa? La Unión Cívica Radical surge como un movimiento revolucionario, ¿no? Revolucionario que pretendía llegar al poder a través de la revolución. O sea, la revolución es a partir de un golpe de Estado, derrocar al gobierno, no sé si legítimo, porque bueno, no era tan legítimo porque llegaban a elecciones mediante fraude.
O sea, el gobierno constitucional, o sea, era constitucional, pero las elecciones no eran legítimas. Entonces, lo que pretendía este nuevo partido, la Unión Cívica Radical, que llegar, porque la única forma que tenían para llegar al poder era mediante la revolución, mediante las armas, o sea, derrocar al gobierno conservador y de alguna manera surgir ellos. Bueno, todos los intentos de esta revolución, primero con la Revolución del Parque en 1890, la Revolución del Parque fue ahora donde está la Plaza Lavalle, al frente de los tribunales. Bueno, ahí fue, se llama la Revolución del Parque porque en esa plaza que actualmente se llama Plaza Lavalle, la que, repito, ¿no? La que está al frente de los tribunales, ahí lo que está a media cuadra de la Unidad 28, estaban los parques de artillería, ¿no? Los parques eran los arsenales, el depósito de municiones. Porque por eso se llamaba la Plaza del Parque, ¿no? Bueno, estos insurgentes, podríamos llamar radicales, lo que hacen es intentar tomar el parque, ese parque de municiones, ¿no? Esos arsenales para, bueno, obtener las armas y así tener acceso al gobierno, ¿no? Derrocar al gobierno y tener acceso. Obviamente fracasa con una brutal represión y, bueno, se sofoca la revolución. Después, 3 años más tarde, en 1893, intentan un nuevo ataque, una nueva sublevación, una nueva revolución, pero esta vez en Rosario, que también fracasa. El líder de toda esta revolución era Leandro N. Alem, que era, bueno, el cabecilla, digamos, de toda esta, y bueno, se lo considera como el padre fundador de la Unión Cívica Radical. Bueno, viendo que Leandro Alem no podía no podía lograr sus objetivos, porque su revolución en lo que él pretendía llegar, bueno, básicamente él quería llegar al poder para, primero, eliminar el fraude. Segundo, que haya una modificación electoral, bueno, que recién, esto estamos en 1890, o sea, faltaba todavía 20 años, 22 años para que en 1912 se sancione la ley Saspeña. Una intransigencia significaba que no había negociación, no iba a pactar, digamos, era algo que estaba fijo, era algo como algo dogmático. El Partido Radical nace siendo algo dogmático, tipo una religión. Nosotros, decían ellos, no vamos a negociar con nadie, menos con el Partido Autonomista, menos con los conservadores, con esta oligarquía que lo único que hacía era llegar al gobierno mediante el fraude. Bueno, ellos básicamente lo que querían era eso, la democratización de las instituciones, que obviamente todo era designado por los conservadores, y otra cosa era el acceso, eso quizá lo más importante, el acceso a la clase media a la política, ¿no? Porque la política, con esta idea de los conservadores, no era otra cosa que mantenerse del poder la élite terrateniente, como muchos también autores lo llaman la oligarquía, ¿no? Ese gobierno de la aristocracia, ese gobierno fue un gobierno de ricos solamente todo este tiempo de lo que llamamos nosotros los gobiernos conservadores. Bueno, así las cosas que se intenta la Unión Cívica Radical, bueno, cambiar todo esto, atender los reclamos sociales, como también habíamos dicho, los reclamos sociales de aquellas personas, de los obreros, de aquellos, la jornada laboral, el seguro social, todo lo que vimos en el otro video. Así que, bueno, la Unión Cívica Radical pretendía, de alguna manera, llegar al gobierno mediante la revolución, porque otra forma consideraba que no había, porque las elecciones era imposible ganar, porque, bueno, por el fraude. Así que, bueno, que pretendía llegar al gobierno por la revolución. Había una abstinencia electoral, o sea que tampoco no votaban. Bueno, justamente como vimos también en el video anterior, el voto se torna obligatorio por la gran ausencia electoral que había, nadie iba a votar. Y bueno, este es el tema de la intransigencia, querían democratizar las instituciones, bueno, acceso a la clase media a que forme parte del gobierno y atender estos reclamos sociales. Bueno, bajo toda esta premisa llegamos a las elecciones de 1816, que se hace bajo la ley Saspeña, o sea, se hace bajo el voto secreto.
obligatorio y universal. Así que en estas elecciones de 1916, bueno, volvamos otra vez para atrás, Leandro en Alem, que era el fundador del Partido Radical, bueno, al ver que no logra sus objetivos mediante la revolución, se suicida y toma el mando, digamos, el mando del partido, su sobrino, que es Hipólito Yrigoyen. Bueno, esto estamos hablando la última década de 1800, 1890, 1893, 1895. Bueno, así que pasaron prácticamente 20 años hasta 1916 en que Irigoyen se postula para presidente y gana las elecciones con la nueva ley Peña, gana las elecciones en 1816. Bueno, si bien era un gobierno radical, un gobierno totalmente distinto o totalmente contrario a las ideas conservadoras, pero bueno, tuvo sus grandes desafíos primero. Primero, bueno, tenía que organizar, digamos, los gobiernos de las provincias. Él decía que para tratar de gobernar o tener la suficiente gobernabilidad, tenía que los gobiernos radicales también debían ser los gobiernos de provincia. Obviamente, como estaba tan enquistado el tema conservador, muchas provincias eh, tenían el gobierno conservador, o sea, el gobierno nacional, pero el gobierno de las provincias era conservador. Entonces, ¿qué hizo Irigoyen? Intervino la intervención federal es una herramienta que de hecho está en la Constitución, que, bueno, en caso de gravedad institucional, cuando el Estado Nacional ve peligradas las instituciones de la provincia, lo que hace la nación es intervenir. Es como que la nación argentina toma la provincia, saca a sus gobernadores y pone lo que se llama un interventor federal, que hace la veces de gobernador, pero se llama intervención federal, porque interviene la provincia ante extremos casos de gravedad institucional. Bueno, así que bueno, interviene en todas aquellas provincias que le son opositoras, interviene. Y tiene también lo que es un gobierno personalista. Él consideraba también, Irigoyen, que la única forma de gobernar y poner a su, digamos, a su criterio el orden era la única manera que él gobernara bajo un régimen personalista. Un régimen personalista es aquel régimen que él todo decidía. No dejaba que sus funcionarios más abajo decidieran algo, sino que Irigoyen en persona decidía cómo gobernar. Bueno, esto a la larga es imposible, porque es imposible gobernar un país decidiendo todo una sola persona. Bueno, así que, bueno, eso fue el primer gobierno de, de Irigoyen, pero dentro de estos 6 años, entre 1916 y 1922, tuvo que enfrentar dos grandes situaciones, más que nada con reclamos sociales, de huelgas obreras. Por ejemplo, la Semana Trágica. La Semana Trágica es una semana que fue la segunda semana de enero de 1919, donde una metalúrgica, una empresa que se llamaba Basana, bueno, los obreros intentan tomar esa empresa, ¿no? Y bueno, por tomar esa empresa, lo que hace Irigoyen, una brutal represión, manda al ejército a reprimir esa huelga. Obviamente hay muertos, por eso se llama la Semana Trágica, porque hay más de 10 muertos en plena calle, el ejército y la policía reprimiendo a los obreros. Obviamente estamos a más de 100 años, ¿no? Ya 107 años de aquella Semana Trágica. Obviamente el concepto de represión era otro, ¿no? No tenían problema en usar munición de verdad, o sea, de verdad hablamos de no posta de goma ni nada por el estilo, porque de hecho no existían. Bueno, por toda esta represión que hubo por parte del gobierno de Irigoyen contra los obreros, murieron, como le digo, un montón, digo, más o menos 10 obreros, lo que se denomina la Semana Trágica, ¿no? Después también tuvo que afrontar lo que es lo que se llama las huelgas de la Patagonia Rebelde. De hecho hay una película que se llama, de hecho, La Patagonia Rebelde, que también era un conjunto de huelgas, fue una serie de huelgas en
ya casi al final de su primer gobierno, en 1922, en donde Irigoyen reprime también las huelgas del sector de los obreros de la Patagonia que eh, estaban básicamente, digamos, dedicados a la esquirla de las ovejas, ¿no? O sea, esquirla se llama lo que es sacar la lana, ¿no? Como cortar el pelo, digamos, a las ovejas. Así que bueno, esos obreros se pusieron en huelga y bueno, Irigoyen desde Buenos Aires manda el ejército a que lo reprima. También hay muertos y bueno, el tema de la represión era otro concepto del que se tiene ahora, ¿no? Ahora es impensable en una manifestación que alguien muera, ¿no? Pero bueno, en esa época no era tan lejos tampoco, estamos hablando de 100 años, 102 años, eh, no tenían problema en utilizar varas de guerra en contra de las manifestaciones. Así que bueno, tenemos estos dos graves y trágicos acontecimientos en el gobierno de Irigoyen, que son la semana trágica, que fue la segunda semana de enero de 1919, y la Patagonia Rebelde, que es un conjunto de huelgas, no fue una sola, sino un conjunto, una serie de huelgas en la Patagonia en 1922, bueno, con aquellos obreros que estaban en la producción de lana, ¿no? En la esquirla de las ovejas. Bueno, se llama de vuelta a elección, en 2022 termina los 6 primeros años de mandato de Irigoyen. Recordemos que en esa época no había reelección inmediata, así que, bueno, obviamente se tuvo que presentar otro candidato, que fue Marcelo T. de Alvear por el radicalismo, y vuelve a ganar el radicalismo. Marcelo T. de Alvear fue un gobierno relativamente tranquilo, ordenó, digamos, todos los conflictos que había tenido Irigoyen, y pasó, digamos, sus 6 años sin mayores sobresaltos. Llegamos a la elección de 1928 y obviamente el radicalismo otra vez se postula Hipólito Yrigoyen, porque recordemos que la Constitución preveía en esa época que podía ser reelecto el presidente, pero dejando pasar un periodo. Así que bueno, fue el primer periodo de 1916 a 1922, el primer periodo de Irigoyen, el periodo del medio, digamos, que fue el de Marcelo Torcuato de Alvear, que dicho sea de paso, Marcelo Torcuato de Alvear es o era nieto de Carlos María de Alvear, aquel que vino con San Martín desde Europa. Marcelo, y que fue, Carlos María de Alvear, y también que fue, como vimos anteriormente, fue el que tuvo a cargo de los ejércitos de la Guerra de Brasil, fue también director supremo del Río de la Plata, después se vuelve opositor, si bien era amigo de San Martín, pero bueno, después se vuelve opositor a San Martín. Bueno, el abuelo, Carlos María de Alvear, este señor, que es amigo de San Martín, fue abuelo de Marcelo Torcuato de Alvear, que fue presidente en 1922. Bueno, como le digo, el gobierno de Alvear no fue, logró ordenar los problemas que tuvo Irigoyen y no tuvo mayores sobresaltos, hasta llegar a las elecciones de 6 años después, en 1928, donde se postula de vuelta para el radicalismo Hipólito Yrigoyen, que gana las elecciones de 1928, pero no logra completar su mandato, ¿no? Él tenía mandato desde el 28 hasta 1934, ¿no? Sus 6 años, pero en 1930 se produce lo que es el primer golpe de Estado de la era moderna, ¿no? El golpe de Estado que nosotros conocemos, que a partir de 1930 y hasta 1976, con la última dictadura militar, todos esos años, prácticamente 50 años de interrupción al gobierno constitucional. Ahí tenemos una seguidilla que prácticamente cada 10 años se producía un golpe de Estado, ¿no? Así que tenemos nuestro primer golpe de Estado en 1930, que derroca a Hipólito Yrigoyen después del segundo mandato. Yrigoyen ya estaba, digamos, era un adulto mayor, ya pasaba los 80 años, ya no tenía la misma vitalidad de la primera presidencia, de prácticamente 10 años antes.
Eh, Ahí tenemos la crisis global, la primera crisis global financiera de cuando cae la bolsa de Nueva York, de Wall Street, y, y se genera, digamos, el ambiente para la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que la Segunda Guerra Mundial aparece en, el, en 1939. Pero otra cosa que me quedó, que no hablamos, durante el gobierno de Irigoyen, también en 1914, o sea, un poco antes de asumir Irigoyen, desde 1914 a 1918, en Europa empieza lo que es la Primera Guerra Mundial, estos 4 años de lo que primero se llamó la Gran Guerra, y después, bueno, obviamente cuando vino en el 1930 la Segunda Guerra Mundial, bueno, obviamente esa se tomó como la segunda y por ende la de 1914, entre 1914 y 1918, fue la Primera Guerra Mundial. Bueno, esto también trajo una crisis en el gobierno de Irigoyen en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque primero, todo el modelo agroexportador que Argentina enviaba a Europa, concretamente a Inglaterra, materias primas, como había dicho, para recibir productos manufacturados. Manufacturados significa productos industrializados. Bueno, ¿qué pasó? Europa estaba inmersa en la Primera Guerra Mundial. Por ende, no recibía los pagos. O sea, Argentina mandaba la materia prima, pero como Inglaterra tenía la prioridad de la guerra, no pagaba la Argentina. Dos cosas. Primero, que no pagaba la Argentina, y segundo, que la Argentina no tenía esos productos manufacturados. Entonces, ¿qué se hace? Ahí es lo que se llama la sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones no es otra cosa que empezar a nosotros producir nuestros propios bienes y servicios. O sea, utilizamos la materia prima y nosotros mismos manufacturamos, y ahí empieza lo que es un proceso de industrialización en el país. Pero lo importante es que antes se importaba todo, o sea, nosotros importábamos materias primas y nos exportábamos, mejor dicho, materias primas e importábamos productos manufacturados. Al estar Europa en guerra, lo que hacían era, primero, que no pagaban, las grandes potencias no pagaban, y las grandes potencias no pagaban, y obviamente tampoco se tenían esos productos manufacturados, por ende que la Argentina de alguna manera se vio obligada a industrializarse a la fuerza, digamos. Esto viene también con el gobierno de Alvear. Bueno, es como que volvimos para atrás, no quiero que se entienda. 1914 al 18 estuvimos la Primera Guerra Mundial. Irigoyen asume en el 16, o sea, cuando asume en el 1916 ya estaba hace 2 años la Segunda Guerra. Por ende, cuando termina la guerra, la Primera Guerra Mundial, 1918, ya casi estamos al final, 1818, 1819, estamos casi al final del gobierno de Irigoyen, que termina su mandato en 1922. Entonces, Alvear, por esto habíamos dicho que el gobierno de Alvear fue relativamente tranquilo. ¿Por qué? Porque al terminar la guerra, ya las grandes potencias, Inglaterra, digamos, empezaron de alguna manera a pagar, ¿no? Entonces empezaban a dar dinero de vuelta. Entonces por eso el gobierno de Alvear fue relativamente tranquilo y bueno, porque problemas de plata no tuvo, porque en realidad todo lo que le debía, lo que concretamente Europa debía a la Argentina durante la primera presidencia de Irigoyen, obviamente la empezó a recibir durante la presidencia de Alvear. Bueno, a todo esto tenemos ya el ganador de la Primera Mundial, que fue, bueno, Estados Unidos. Pero dado el régimen cae la bolsa, el régimen capitalista, se cae, quiebra la bolsa de Wall Street y se produce la Gran Depresión Mundial. Es uno de los primeros, por decir el primer conflicto financiero mundial que afectó, obviamente mundial, afectó a todo el mundo. Se viene una crisis económica totalmente global, ¿no? Y así, bueno, y así asume, en ese contexto, asume la segunda presidencia de Irigoyen en 1929, pero como le dije, no llega a su mandato porque en 1930, concretamente el 6 de septiembre de 1930, llega a lo que es el primer golpe de Estado moderno, digamos, que lo derroca a Irigoyen y de alguna manera se restaura de vuelta lo que es el régimen conservador.
asume la presidencia el general José Félix Uriburu, que se subleva obviamente al mando de Irigoyen y lo derroca y toma el poder, y bueno, Irigoyen es detenido en la isla Martín García. Así que bueno, terminamos este video acá con el tema de las tres presidencias radicales, que son Irigoyen del 16 al 22, Marcelo Torcuato, o Marcelo, lo van a ver como Marcelo T. de Alvear, la T es Torcuato, Marcelo Torcuato de Alvear, entre 1922 y 1924, no, perdón, entre 1922 y 1928, recuerda que la presidencia son 6 años, y la última presidencia de Irigoyen entre 1828 y 1928 y 1930. Así que bueno, terminamos este video y bueno, continuamos con la última parte de la unidad que viene en este golpe de Estado, el golpe de Estado de 1930 y el golpe de Estado de 1943, que bueno, de alguna manera ya empieza a surgir lo que es un joven coronel en ese momento, Juan Domingo Perón. Así que bueno, terminamos acá el video y lo vemos en la próxima.